Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Hoy es domingo 26 de junio de este año 2022. Es el domingo número 13 del tiempo ordinario. Vamos pues a reflexionar las lecturas de este día que la iglesia nos tiene preparado. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16 y versículos 19 al 21. Dice así: en aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y versículos 13 al 18. Dice así: hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio que la liturgia nos tiene preparado para este día es el evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Dice así: cuando se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza.
A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, pues el Evangelio, las lecturas de este día domingo son muy claras, en ocasiones son muy fáciles de entender. A veces la liturgia nos presenta algunas lecturas un poco pues complicados de interpretar, de comprender y de entender qué es lo que realmente nos está llamando el Señor, o qué es lo que trata de decirnos, o qué es lo que me dice a mí y qué es lo que te dice a ti el Señor en cada una de sus palabras. Pero hoy vemos en la primera lectura a Eliseo, a Elías, que tiene una misión. Eliseo le echa encima su manto a Elías a Eliseo, perdón, y le dice que él sabe para qué es lo que ha hecho el Señor en él. Su llamado, pues, no viene de una persona muy estudiosa, no viene de una persona que tenga mucho dinero. Por lo que la lectura nos dice, pues era alguien que vivía en el campo y trabajaba el campo, ¿no? Se dedicaba al arado. Pero debemos de entender que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. En mi pueblo, pues no usábamos el arado, pero ciertamente usábamos el azadón, el machete para limpiar el campo, el terreno, para volver a sembrar y todo eso. Por la misma razón, pues, que allá donde soy yo, pues no son terrenos así muy planos que digamos, pues todo está inclinado el terreno y pues sería algo dificultoso, pues, tener un arado que lo estén jalando unos bueyes. Pero en esta ocasión, lo que la palabra de Dios nos trata de decir, como vemos en Eliseo, Elías, simboliza el derecho de la persona en esta ocasión, pues simboliza la personalidad y los derechos de su dueño. Por lo que Eliseo pasa a convertirse en un discípulo de Elías. A veces nosotros como personas, como humanos, hay ciertas veces o ciertos momentos en que uno es interpelado a hacer cosas pues que no había planeado, que uno no había pensado. Quizá nunca pensaste en que ibas a hacer esto y ciertamente se los puedo compartir en mi propia experiencia. Yo en mi vida pues jamás pensé en estar predicando la palabra de Dios. Muchos de los que me pueden conocer de mi pueblo, de mis paisanos, como solemos llamarnos, pues era totalmente diferente, pero sin embargo hoy el Señor me ha elegido hablarle a través de estas redes sociales, a través de estos medios de comunicación que pues nos ha puesto para evangelizar, para predicar, para hacer llegar su palabra como Dios lo ha dicho, como Jesús lo dijo, hasta el último rincón de la tierra, ¿no? Entonces, somos elegidos a veces
en muchas de las ocasiones sin que uno lo esté pidiendo, sin que uno lo esté buscando, ¿no? Y pues solamente es Dios quien conoce nuestra vida, solamente Él es quien decide qué es lo que quiere hacer de nosotros y nos da la libertad pues de elegir, de elegir el bien o elegir el mal, como en este caso de Eliseo. Le dice que le permita despedirse de sus papás y después lo iba a seguir. Sin embargo, pareciera una contradicción con lo que el Evangelio nos dice, casi al final del Evangelio, cuando uno de los personajes que habla con Jesús dice que lo va a seguir, pero que primero lo dejara pues despedirse de sus padres. ¿Y qué le dice Jesús? El que pone la mano en el arado y vuelve hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Pareciera una contradicción, ¿no? Como en la primera lectura nos dice que sí le da permiso y en la segunda lectura no. Miren, la cuestión de tomar el arado y volver hacia atrás, a muchos cristianos les sucede, porque ponen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero todavía me gusta andar en las parrandas, me gusta estar en las borracheras, me gusta andar con las mujeres, en las infidelidades. Mis actitudes no cambian, sigo con el enojo, el egoísmo, la burla, las malas palabras, las groserías, los doble sentido. Quizá todavía dice que va a la iglesia, pertenece a un grupo, a un cierto ministerio y todavía le gusta pues robar, aprovecharse de los demás. Sin embargo, si nos damos cuenta lo que hace Eliseo, que toma su arado, toma sus bueyes y elimina aquello que lo pudiera retener, aquello que pudiese ser pues una piedra de tropiezo en volver a regresar a su vida anterior, se deshace de ellos. Muchos pareciera que se le es imposible deshacerse de aquellas cosas que lo alejan de Dios. Sí quiero cambiar, sí quiero seguir al Señor, pero pues sigo juntándome con las malas amistades, con las malas influencias. No me quiero deshacer de ese arado, no me quiero deshacer de los bueyes que más que yo guiarlos, se dan cuenta en el momento de arar con los bueyes, se han puesto a pensar o preguntarse quién guía a quién. ¿Es los bueyes a la persona o la persona a los bueyes? Ciertamente que los bueyes es quien guía a la persona. Las malas influencias, las malas acciones, las malas actitudes te desvían de camino y te llevan a donde tú no quieres ir. Y esto también lo remarca en la segunda lectura. Si bien Cristo nos ha hecho libres, alejémonos entonces de aquello que pudiese volvernos a regresar a la vida pasada. No voltear y pensar, oh, pues estaba mejor, como en el Antiguo Testamento que dicen los egipcios cuando pues fueron sacados de los israelitas, cuando fueron sacados de los egipcios, que solían decir en el desierto y le reclamaban a Dios, ¿no? Nos hubiéramos quedado allá en Egipto porque por lo menos allá sí teníamos cerca las ollas de carne, ¿no? Y prefieren seguir pues en un estado de comodidad y no se quieren esforzar. Si bien Cristo Jesús nos ha hecho libres y nos ha salvado, pero también implica un seguimiento. En otro pasaje nos va a decir que el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga.
¿Cuál es esa cruz? Pues la cruz del evangelio, no aquella cruz que tengo una esposa que es muy amargada, muy egoísta, o tengo un esposo borracho. Esa no es la cruz. Eso tú mismo te lo buscaste. No es la cruz del evangelio. La cruz del evangelio es cuando tú, por el evangelio, por anunciar la palabra de Dios, de alguna otra forma estás siendo perseguido, o eres criticado, eres calumniado. Y llama la atención, ¿verdad? Que en el evangelio también, y hablando de otro personaje, pues el que le dice Jesús, sígueme, que le dice, déjame ir a enterrar a mi padre, a darles buena sepultura. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. A veces la misma familia, a veces los mismos papás, hermanos, los propios hijos son los que al momento tú de decirles que quieres seguir a Cristo radicalmente, pues pareciera que son los mismos que quieren alejarte de ellos. ¿Cómo es posible que tú estés allá, que te la pases en la iglesia, que sirvas y que vayas y que apoyes y que ayudes? Bájale 2, 3 rayitas a lo que dices, a lo que hablas, no te metas con los demás. Y es que no es cuestión de meterse con los demás, es cuestión de hablar la verdad. Hoy en estos días, hablar la verdad, defender la vida, defender los derechos de los no nacidos, pareciera que es un crimen y se es perseguido. Sobre todo en este país, en Estados Unidos, que apenas este viernes pasado, pues hubo una cierta, digamos, mejoría en cuestión de lo que es el asesinato de los bebés dentro de la madre. Hoy se está siendo muy atacado, sobre todo en la iglesia. Y esto compete a cristianos y no cristianos. Incluso aunque tú no creas en Dios, no vayas a la iglesia. Oye, es quitarle la vida a un ser humano. Pero no puedes hablar abiertamente porque eres criticado, eres calumniado o eres apartado. Te dicen que eres anticuado, eres de la época anterior, muy conservador y tantas cosas. Y lo que llama la atención también que dice que esto pasa dentro de la iglesia. Hay cristianos o disque cristianos que van a la iglesia, aunque sea cada 8 días o de vez en cuando, y que se llaman católicos y aprueban estas situaciones. Y San Pablo en esta carta a los Gálatas nos dice, no se muerdan entre ustedes que se van a destruir. Y eso es lo que pasa dentro de la iglesia también. Se muerden unos a otros. ¿Por qué? Porque las ideas no son las mismas. Hay quienes viven su catolicidad, su cristianidad mediocremente, medio sí, medio no. Y hay quienes tratamos de vivir nuestro bautismo radicalmente y pues somos aquellos que pareciera que dividimos, pero no se trata de dividir, se trata de seguir realmente a Cristo, de vivir para Él, de vivir para el Evangelio. Hoy en día son muy pocos los que realmente defienden la vida. Son muy pocos los que defienden la familia. En estos días también estuvo saliendo una película de Disney, a ver si no luego tengo problemas por mencionarlo, ¿verdad? Pero donde para muchos la película es muy normal y es otra forma que nos están metiendo ciertas ideologías para suavemente ahorita para que después todo parezca tan normal. Y las exigencias de Cristo son concretas. No es un mero seguimiento de que, oh, sí, ahí voy, o sí, te encontré, o sí, te conozco.
sino se trata de ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo. Aprendamos a seguir a Cristo dentro de las situaciones que quisieran detenernos, de personas que quisieran detenernos, y alejarnos de todo aquello que pudiese hacer piedra de tropiezo, causa de tentación o tentaciones para que te pueden llevar al pecado. Hay que seguir siendo una comunidad. Hay que vivir nuestro bautismo. Como bautizados, todos estamos llamados a seguir a Cristo, pero radicalmente, no en la mediocridad, no en la mentira, no cuando esté lloviendo, no a veces, o aquellos católicos embarazados, ay, cuando me nazca. No, se trata de estar con Cristo, me vaya como me vaya. Y no renegar tampoco. Sigamos pues al encuentro de Cristo sin voltear atrás, sin pensar en que todo lo que estás dejando, sino todo lo que vas a encontrar. Si tú te mantienes, si tú te fortaleces, tú perseveras con Cristo Jesús. Hoy nos toca ver muchas personas, muchos hermanos que pues han caído, que han volteado hacia atrás su vida, destruyendo su propia familia, destruyendo su propio hogar, su propio matrimonio, sus propios hijos, que el amor de Cristo y esa pasión y esa convicción de seguirlo nos lleve a tomar las mejores decisiones y no usar nuestra libertad para ser egoístas, ni usar nuestra libertad para cometer atrocidades, sino que más bien la salvación que Cristo ha traído hacia nosotros, esa libertad de la cual gozamos, sea pues para ser libremente y tomar la decisión de un verdadero seguimiento en la misión con Cristo para que podamos llegar hasta los confines de la tierra, podamos llevar su palabra, su evangelio, la buena noticia, el anuncio del reino de Dios hacia todos nuestros hermanos. Al final de todo esto, pues uno es quien sale ganando, uno es quien ve la diferencia de nuestra vida anterior. Como muchos hemos podido salir de ciertas situaciones, alcoholismo, drogadicción, pornografía, egoísmos, abusos y todas ansiedades, depresión y soledad. Podemos seguir adelante, pero sin voltear atrás. Muchas gracias. No dejen de compartir este video, este mensaje hacia a todos los demás para que juntos lleguemos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo y podemos gozar de su presencia. Gracias y que Dios les bendiga.